entrando en materia, precisamente para esta nueva edición de Contratación Segura, llevé a cabo una investigación académica en materia de acciones populares y pues les tengo preparada, digamos, la síntesis de esa investigación. Les hice una presentación que vamos a poner a continuación y que vamos a estar comentando. El tema que voy a desarrollar son las acciones populares en contratación pública y la seguridad jurídica contra la corrupción. Y aquí decimos entonces que es entre el juez Hércules y no el juez Zeus. ¿A qué me refiero con eso? Todos los abogados hemos leído ese maravilloso texto del debate judicial entre Dworkin y Hart, en donde precisamente se busca solución a situaciones difíciles. Pues las acciones populares son situaciones difíciles. Y lo que pretendemos nosotros con este estudio es que el juez popular tenga instrumentos a través de los cuales las acciones populares tengan seguridad jurídica y sean muy efectivas en la lucha contra la corrupción. Por ello, los tres temas principales que voy a desarrollar en los próximos 15 minutos son los siguientes. Primero, vamos a contarles a ustedes cuál fue la necesidad de realizar este aporte. Segundo, vamos a hacer la presentación del trabajo que se llevó a cabo. Y tercero, pues vamos a mostrar cuál es la utilidad del mismo. En esta diapositiva en donde estamos, ustedes ven unos ojos. Y eso es precisamente lo que queremos, no solamente al interior de la Procuraduría, que hemos abierto los ojos a presentar acciones populares, como lo hicimos apenas iniciamos el periodo del señor Procurador, el doctor Carrillo, con la Acción Popular de Ruta del Sol 2, y que a la fecha de hoy llevamos 32 acciones populares. No solamente hay que abrir los ojos, sino también, como pudieron ver en la primera diapositiva, hay que unir las manos. Y tenemos que unir las manos para trabajar en la defensa de lo público. Y entonces, ¿cómo surge la necesidad de esta investigación? La necesidad de esta investigación es que cuando el doctor Carrillo presenta la acción popular, yo les voy contando, vayámonos a la anterior, gracias. Cuando el doctor Carrillo presenta la acción popular en la primera semana de febrero del año 2017, a partir de ese momento y para elaborar esa demanda con la orientación del señor procurador, empezamos a recopilar una serie de material, jurisprudencia, doctrina, precisamente para sustentar la acción popular, luego para defender las medidas cautelares que había pedido la Procuraduría, en desarrollo del proceso para tratar de llegar a un pacto de cumplimiento, luego para presentar los alegatos de conclusión. Y cuando sale la sentencia de primera instancia a favor de la Procuraduría, en donde ustedes recordarán, se da una condena a favor del Estado colombiano y contra la concesionaria de Odebrecht de 718.000 millones, en donde además se recupera, gracias a la acción popular y sus medidas cautelares, 622 kilómetros de vía en pleno Magdalena Medio, una arteria para Colombia, la Ruta del Sol. Recuperamos los peajes, quitamos el recaudo de recursos a la concesionaria Odebrecht. Hoy que precisamente hemos tenido algunas dificultades con la agenda de algunos de los participantes porque estaban inaugurando el túnel de la línea. ¿Cómo les parece que el túnel de la línea tiene unos 8.6 kilómetros? Pues ¿saben cuántos son 622 kilómetros en túneles de la línea? Ni más ni menos que 72 túneles de la línea. Y lo que se logró fue recuperar el mantenimiento preventivo de más del 50% de esos 622 kilómetros de vía. Todo ello gracias a la acción popular. Entonces eso nos llevó, ahora sí miremos las fuentes, a profundizar en esta investigación, que ustedes van a poder ver a profundidad. Es un trabajo que tiene 68 páginas en la publicación que hoy van a conocer. ¿Cuáles fueron las fuentes de esta investigación? Nosotros estuvimos estudiando
todas las sentencias del Consejo de Estado que pudimos encontrar en acciones populares y asuntos contractuales. Fueron 41 sentencias existentes. Hicimos una recopilación con los procuradores judiciales que nos apoyaron de sentencias de tribunales y juzgados administrativos, 40 sentencias. Eso nos llevó a identificar 21 modalidades contractuales analizadas en estas sentencias. Más adelante las vamos a ver. Y nos llevó también a identificar 11 casos hito que se han documentado a profundidad en esta investigación. Tuvimos también como fuentes 8 referentes de doctrina especializada en acciones populares, no doctrina general, sino doctrina especializada. Y por último, en esta investigación ustedes van a conocer un anexo de derecho comparado, cómo son las acciones de clase, acciones de grupo en Estados Unidos, Brasil, Argentina y México. Tuvimos también en la siguiente diapositiva un aspecto fundamental, y era analizar los referentes de la Corte Constitucional precisamente para contrataciones, en especial para concesiones, en donde la Corte Constitucional ha defendido moralidad administrativa, patrimonio público, y donde también la Corte se ha referido a las demandas de nulidad absoluta por objeto y causa ilícita en los contratos. Aquí en este cúmulo de sentencias pudimos entonces sacar esos lineamientos de la Corte Constitucional para pasar luego en la investigación a identificar las principales modalidades de contratos en la siguiente. Y miren ustedes, acciones populares, ¿en qué materias encontramos? Encontramos en contratos de distribución de licores, contratos de obra pública, contratos de concesión de apuestas, contratos de compraventa de acciones, contratos de asesoría, contratos de suministro de energía eléctrica, contrato de arrendamiento de bienes públicos. En la siguiente diapositiva, contratos de asistencia técnica, contratos para realizar dragado, contratos para realizar programas radiales, contratos para la tecnología, contratos de explotación carbonífera, contratos de intercambio de licores. En la siguiente diapositiva cerramos las 21 modalidades de contratos que se han estudiado por parte de la jurisprudencia. El encargo fiduciario, la delegación para la operación de un dominio de Internet, un contrato de aporte para un terreno, un inmueble, un contrato de transacción, un contrato de suscripción de acciones, contrato de comodato, contrato de concesión vial por el sistema carretero. Es un aporte importante porque ustedes a partir de hoy van a tener organizadas por modalidad de contratos este cúmulo de sentencias que estudiamos. Y a partir de ahí, entonces, identificamos en todo el cúmulo de más de 80 sentencias cuáles eran los 11 casos hito. Y los 11 casos hitos, que además ponemos el mapa de Colombia porque están distribuidos en el país, tienen que ver con compraventas, por ejemplo, de sedes en la ciudad de Bogotá, pero también el contrato de comodato del Parque La Leyenda Vallenata en la ciudad de Valledupar, arrendamiento de bienes de uso público, la concesión del proyecto vial de la Ruta del Sol del Magdalena Medio, la construcción del estadio de la Pastucidad en Nariño, la construcción de parques educativos en Argelia, el contrato de alumbrado público de El Bagre, el contrato de concesión de fotomultas en Chinchiná, contratos de representación judicial de empresas públicas, por ejemplo, en Armenia, y el convenio interadministrativo para la construcción de viviendas de interés social en Samaná. Dentro de estos casos cito, dentro de esta base, ¿qué clarifica entonces el estudio que les estamos presentando y del cual vamos a destacar los aspectos principales en esta tarde? Clarifica 3 aspectos. Primero, ¿cuáles son las clases de órdenes de las acciones populares que se han dado en la contratación? Y esta sentencia de la Corte Constitucional es verdaderamente un hito en la materia, porque las clases de órdenes son órdenes suspensivas, preventivas y órdenes restrictorias. Dentro de este grupo podemos identificar entonces la letra B de lo que clarificamos con esta investigación. Y aquí pasamos entonces al tipo de medidas del juez popular en la sentencia y en las medidas cautelares.
Para llegar entonces al tema C, y miren ustedes cómo en estas dimensiones contemporáneas de la justicia, eso que ustedes ven es una balanza, es una báscula, no es la balanza esa que es de peso y contrapeso, sino es que hoy en día la justicia tiene distintas dimensiones. Entonces, por eso nosotros pusimos una balanza digital, por las distintas dimensiones y los distintos cuerpos que se tienen que integrar cuando se administra justicia, en especial en este tema de acciones populares. Y los referentes de seguridad jurídica los vamos a ver más adelante, entonces no me voy a detener a enunciarlos. El primer grupo, y ahora sí entrando en materia, tratando de mostrar el contexto general en los primeros 5 minutos, en la siguiente diapositiva, ¿qué tenemos? Tenemos primer grupo de medidas en las órdenes judiciales que se imparten. Primero, las que son necesarias para que se evite el daño contingente en caso de llegar a perfeccionarse un contrato. En caso de llegar a perfeccionarse, es decir, el contrato aún en proceso de perfeccionamiento. Allí hemos encontrado varias órdenes, o cuando el contrato esté en ejecución. Y aquí hay un aspecto que hemos identificado y que es fundamental estudiar en este tipo de acciones, y ese es encontrar fallos que llamamos los abogados ultra o extra petita. ¿Eso qué significa? Más allá de lo pedido en la demanda, por fuera de lo pedido en la demanda. ¿Y por qué? Uno dirá, pero ¿cómo así que un juez le va a dar más allá de lo que pide en la demanda, por fuera? Lo que pasa es que esta acción es un medio constitucional de protección de los derechos colectivos. Entonces el juez no se queda en lo que perfilan las partes en la demanda, puede ir más allá. ¿Y cuál es el aporte entonces en este análisis jurisprudencial? Que el juez puede ir ultra y extra petita, preservando siempre el derecho de contradicción de las partes, porque si no, lo contrario sería violar el debido proceso, y ahí nos empezamos a acercar a lo que podría ser vulnerar también este principio de la seguridad jurídica. En el segundo grupo de medidas de las 6, encontramos aquellas que puede adoptar el juez popular tanto en la sentencia como en las medidas cautelares. ¿Para qué? Para que cese el peligro o la amenaza. Este evento cabe, por ejemplo, para el proceso de selección que ha sido suspendido, o para dejar sin efectos un contrato que ha sido celebrado. Incluso, como se ve en esta investigación, es posible dictar órdenes para disponer que se celebre un nuevo contrato o para que se configure un nuevo proyecto que sea sustituto o complementario. Muchas veces nosotros los procuradores hemos dado concepto para que cuando el juez popular en primera instancia ordena que se celebren contratos, hemos pedido siempre que sea en un plazo razonable, porque muchas veces hay jueces populares que dicen se ordena que en 3 meses se celebre un contrato o en 6 meses. Hay que dar un plazo razonable para la estructuración. El tercer grupo de medidas y órdenes tiene que ver cuando se dispone el cese de la vulneración o el agravio dentro del proceso contractual o con el contrato en ejecución. Y aquí viene una expresión muy importante, y es que allí se adoptan medidas de estabilidad en la ejecución contractual. Y eso es fundamental, medidas de estabilidad para el proyecto, como sucedió en Ruta del Sol 2 y que no permitió que esa vía en todo este tiempo se convirtiera en un elefante blanco. El cuarto grupo de medidas tiene que ver con la solicitud del medio de control para que se restituyan las cosas al estado anterior cuando ello fuere posible. Y aquí nos vamos a detener porque esta es de importancia mayúscula. Aplica para que se restituyan bienes entregados o recursos que fueron desembolsados. Es obvio que esa restitución corresponde al alcance restaurativo que tiene prevista la Ley 472 y la jurisprudencia que hemos esbozado. Comprende órdenes que imparta el juez popular para la devolución de recursos oficiales entregados. Por ejemplo, los desembolsos que se han entregado a un contratista para la financiación en un proyecto, o los desembolsos que éste ha recaudado en peajes. Ante esa necesidad de restituir las cosas
al estado inicial. Qué importante es la acción popular para recuperar el patrimonio público y en especial frente a los corruptos, llegarles al bolsillo, que devuelvan los recursos o que no ganen más indebidamente. Un quinto grupo de medidas, recordemos que son 6, son aquellas que tienen que ver con las medidas cautelares. Y las medidas cautelares son muy importantes en la acción popular. De hecho, como lo enunciaba en el caso de Ruta del Sol, fueron fundamentales las medidas cautelares, toda vez que gracias a ellas, 1, se logró pagar a los trabajadores. 2, a los trabajadores que les terminaron contrato recibieron su liquidación de conformidad con el Código Sustantivo del Trabajo ante la parálisis del proyecto. Como lo decíamos, el INVIAS retoma el recaudo de peajes, sino incluso todavía estaría Odebrecht recaudando los peajes o los peajes abandonados. En las órdenes preventivas que solicitamos, la restitución de la vía, que el INVIAS realizara obras de mantenimiento preventivo y que se dispusiera la nueva estructuración del proyecto que ya está estructurado. Lo hablábamos con la ministra hace algunas semanas y el gobierno nacional va a sacar de nuevo a licitación el proyecto Ruta del Sol 2 con todas las acciones de mejora que hemos propuesto para evitar de nuevo la corrupción, pero sobre todo en distintas fases para que no se concentre semejante extensión de territorio en un solo concesionario. Y por último, viene un aspecto fundamental, y es que en la acción popular se puede conciliar, se puede buscar un mecanismo alterno de solución de conflicto. ¿Cómo lo llama la ley 472? El pacto de cumplimiento. Y hemos logrado que cuando hay fracaso de el pacto de cumplimiento, porque muchas veces el demandado es un corrupto y no quiere que haya un pacto de cumplimiento, no se quiere comprometer a nada, ¿qué hemos logrado? Hacer acuerdos interinstitucionales. De nuevo, el ejemplo, como lo logramos hacer en Ruta del Sol 2 y como lo estamos haciendo para otros proyectos. Esos acuerdos interinstitucionales permiten entonces que el Estado de manera preventiva, así siga el proceso, tome las medidas correctivas de protección de los bienes jurídicos de las acciones populares, como hemos enunciado hoy solamente 3, patrimonio público, moralidad, continuidad en el servicio. Todo este conjunto de medidas, por eso hablábamos al comienzo, podemos pasar a la siguiente diapositiva, precisamente de ese juez Hércules. Qué situación difícil la que tiene un juez cuando se presenta una acción popular, pero ese juez Hércules no puede convertirse en un juez Zeus, en un juez todopoderoso, porque eso también es inconveniente. Y semejantes poderes que tienen los jueces populares pueden llevar a incurrir en excesos. De ahí que esto hay que ponderarlo, sin cederle un milímetro a los corruptos, pero es que no todos los casos son de corrupción. Entonces, ¿qué hicimos en la investigación? Tomamos esos referentes de la seguridad jurídica que me ocuparon en mi tesis de doctorado y los trajimos acá. Y entonces dije, bueno, ¿cómo los vamos a aplicar esos referentes de seguridad jurídica? Y aquí están los 4 principales grupos y voy solamente a enunciar, espero que esto le genere mucho interés para que se lean el artículo, cuáles son esos referentes en el marco de la seguridad jurídica. En la siguiente diapositiva entonces tenemos el primero, es la moralidad administrativa y la legitimidad. Este es un aspecto muy importante porque es que hay que recordar que en una acción popular de un contrato también hay derechos individuales y derechos subjetivos. También hay derechos adquiridos, también hay derecho a la propiedad, incluso hay a veces inversiones extranjeras. Entonces hay que ponderar también los derechos, hay que generar un equilibrio. Al final volvemos a hablar de los corruptos porque no estamos diciendo que ellos deban tener ningún tipo de beneficio y eso ya lo ha esclarecido nuestro ordenamiento jurídico. El segundo referente tiene que ver con darle continuidad a la prestación del servicio público. Es que ese es uno de los bienes jurídicos que protege la acción popular, pero eso es una de las grandes oportunidades. Es que la acción popular no puede paralizar. La acción popular tiene que asegurar el cumplimiento de los fines del Estado. Una acción popular en donde el juez no adopte medidas
y se genera una parálisis en la prestación del servicio, es una acción popular fallida, y lo digo con todo respeto. El juez tiene que ser creativo, el juez tiene que ser innovador, y sé que tenemos muchos jueces y muchos magistrados que nos han venido acompañando en este curso, y lo digo con mucho respeto, porque este gran activo tiene como reto también asegurar la continuidad del servicio y los fines del Estado. Bien, un tercer referente tiene que ver entonces con la protección de los recursos públicos y con la eficiencia. Y aquí es muy importante que el juez popular valore disponer peritajes, valore que se realicen análisis o estudios económicos del derecho, porque es que estos son temas muchas veces complejos. Y lo digo, nosotros los abogados a veces no tenemos la formación económica más sólida, no tenemos la formación contable, financiera, no tenemos la formación técnica, y hay que tener extremo cuidado. De ahí la importancia que también se puedan disponer o ordenar pruebas, dictámenes de oficio, incluso eso se va a reforzar como se discutió esta semana con la reforma al CEPACA, ese tipo de pruebas que puedan dar mucho valor en las acciones populares. Y por último, y yendo un poco rápido, como ustedes se han dado cuenta al hilo de la presentación, para cerrar en los 15 minutos, pues la proporcionalidad, la buena fe y la certeza. Y aquí es muy importante que el ideario de la seguridad jurídica, en esta concepción propuesta dentro de este marco, nos lleve a que las instituciones ponderen, a que la autoridad judicial en la controversia mire en cada caso concreto qué medidas se tienen que tomar. Y sobre todo, algo que es fundamental, y aquí yo sé que muchos expertos en derecho administrativo están diciendo, no lo ha dicho, no lo ha dicho, ya se los voy a decir. En la acción popular no se pueden dar decisiones de nulidad de los actos y contratos. Así lo estableció el CEPACA, y eso en el marco del artículo 144 es un tema pacífico. Y así lo reafirmamos en la investigación. No se pueden dar órdenes de nulidad de los contratos. Hay que permitir que los mecanismos de protección de derechos, como el de la nulidad absoluta de un contrato por objeto y causa lícita, avancen en paralelo. Y así lo logramos de nuevo en el caso de Ruta del Sol 2. Aquí en paralelo, incluso pues la decisión ya está en firme, la del Tribunal de Arbitramiento, que dispuso la nulidad absoluta del contrato, en donde la Procuraduría solicitó que se negaran las pretensiones de la concesionaria de 3.8 billones de pesos. Pero eso no lo podíamos llevar al juez popular, hubiera sido un despropósito. Eso se tenía que llevar, en este caso, en el Tribunal de Arbitramiento, en un medio separado. Con todo esto, entonces sacamos una primera y gran conclusión. Un juez activo en la acción popular, pero no todopoderoso. Inspirado en el libro de la decisión judicial de Dworkin y Hart, para situaciones difíciles, un juez Hércules sí, pero no un juez Zeus. Tenemos otras conclusiones que creo todavía nos quedan unos 3 minutos que es importante esbozar en este amplio estudio sobre las acciones populares en contratación en Colombia. Por ejemplo, las decisiones que se adopten deben tener en cuenta la magnitud del riesgo y la dimensión de la vulneración. Tienen que valorar, medir. Las medidas deben ponderarse por el juez a manera de evaluación mediante un test de proporcionalidad. Y aquí es muy importante reafirmar esto: las libertades y los derechos no pueden limitarse en forma desmedida. La buena fe debe siempre presumirse. En las siguientes conclusiones, la proporcionalidad, muy importante en nuestros estudios de seguridad jurídica, es la frontera a la arbitrariedad. En este sentido, una decisión judicial confusa o exacerbada, sin una ratio legis ante la administración pública o ante el contratista, puede contener excesos y afectar entonces la presunción de inocencia y otros derechos fundamentales. Es que esta concepción multidisciplinaria
de análisis económico del derecho con certidumbre, buena fe, libertades económicas, va más allá de un concepto de certeza jurídica formal, para asegurar que esta investigación, los valores de la libertad, de la igualdad, que se integran a un valor total de justicia. Y el último grupo de conclusiones son las de esta diapositiva. Los análisis de las acciones populares tienen que comprender, como lo decía, aspectos técnicos, peritajes, informes de expertos, de entidades públicas, juicios de valor de análisis de la conducta, fundados además en los derroteros de analizar si se actuó con culpa, si se actuó con dolo, si la buena fe estuvo exenta de culpa, es decir, no puede caber ninguna modalidad de responsabilidad objetiva en el análisis del juez popular cuando se valora la actuación de un contratista. En el caso de la multinacional Odebrecht, su condición de corruptos confesos en Estados Unidos, con una unidad de operaciones dedicada al soborno y la delación que además hicieron los funcionarios colombianos atraídos al soborno por Odebrecht, ojo, atraídos al soborno por Odebrecht, como el director del INCO, como los senadores, y otro largo, etcétera, que parece todavía faltan muchos por identificar, demostró que Odebrecht no solo pagó por la peca, ¿sí? El que paga por la peca y el que pega y el que paga y el que peca por la paga. No solo pagó por la peca, sino que tenía una empresa del soborno multinacional. Ello en la racionalidad de las pruebas de esta acción popular facilitó condenarla a la multinacional como Estado los pudimos vencer en una primera batalla. En síntesis, entonces, la seguridad jurídica en las acciones populares contractuales es para las actuaciones de buena fe. En Colombia, quien celebre contratos para vulnerar la moralidad administrativa y el patrimonio público o erario, se arriesga entonces a perderlo todo. Ese es el gran mensaje de este estudio. Les voy a dejar, solamente les voy a mostrar un minutico la siguiente diapositiva, la portada del libro. Paremos ahí, no se pierdan, luego de la interesante disertación del vicecontralor, la presentación y el panel que hemos preparado para ustedes, los miembros de esta línea de investigación Contratación Segura. Muchísimas gracias, Diana, y eso es lo que tenemos que decir en materia de innovación en acciones populares desde la Procuraduría General de la Nación. Muchas gracias a ti.